están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, esperamos que bien. Tenemos el placer, el honor, el orgullo de presentar hoy Cicatrices del Agua de Gonzalo Alvarino Montañez. Mi querido Gonzalo, bienvenido al stand número 6 de la editorial Escarabajo en esta Feria del Libro de Bogotá, ya que cumple su sexto o séptimo día. Ya vamos por el séptimo, si es una semana entera que llevamos, y bueno, de verdad muy contentos. Este es el cuarto año en el que tenemos este stand después de la pandemia, en que no hubo feria del libro, de forma que nos complace muchísimo seguir creciendo nuestras colecciones, sobre todo con poetas que hacen parte de las diferentes regiones del país. Mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para leer la brevísima biografía de Gonzalo, hay que decir que nació en Cartagena de Indias en el peor año de la década del 60. Ya nos contará Alvarino. Mi querido Gonzalo, ¿cuál es? Si es que no lo quiere contar. Pero bueno, todos deducimos que fue el año en el que él nació, ¿correcto? Conocido en las malas artes de la literatura como el fallido mayor, publicó en el 2017 su primer poemario, El olor de mis manos. Y dice Santiago Álvarez Julio, un poeta joven: en las cicatrices del agua encontramos una infancia arrebatada a la inocencia, a la alegría. Es una infancia perdida, desintegrada, y habrá que preguntarle a la violencia por qué. Estas cicatrices que están por cerrarse evocan con crudeza y dolor una estética de lo grotesco, donde los cuerpos desmembrados, mutilados, de vísceras fuera, sin piel, desajustan al lector y lo llevan a un lugar donde el contacto con la emoción se da a través del cuerpo desgarrado. Hay una violencia bélica y cotidiana. Hay un hambre que va acabando con la infancia, que se va destapando sin tapujos, de una bella manera. Aparecen también los animales que, como seres vulnerables, son también víctimas del odio y reflejan análogamente el abismo del sufrimiento y la muerte que desarrolla esta puesta poética. Bueno, mi querido Gonzalo, yo sé que a ti este tipo de eventos no te gustan mucho, pero bueno, tenemos que hacerlo porque queremos escucharte leer tu poesía, queremos que nos cuentes un poquito, más allá de conocer la violencia de este país, de dónde surge el poemario, si hubo algún evento en particular que te llevó que te sirvió de disparador para escribir este libro, más allá de esa tremenda violencia que nos atraviesa a todos los colombianos, a unos más que otros, pero que se ve reflejado en la cultura, en el país, en la literatura, en el cine, en cualquier calle en la que habitemos, en cualquier ciudad de Colombia. De forma que te damos la bienvenida a este stand del pabellón 6 de la editorial Escarabajo, y te preguntamos cómo surgió este poemario, qué lo disparó y todo lo demás que nos quieras compartir antes de pasar a leer tu poesía. Empecemos por lo primero. El peor año de la década del 60. Que se fue tocado por una gran cantidad de cosas. En el 17 se lanza la obra de García Márquez, en el 18 hay la primavera de Francia, la masacre de México. Para todos los demás, se encima de la luna de la luna. Eso ustedes genial, que hay así. Eso no tiene importancia, porque un hombre que dice la edad que tiene, en esta época lo dice todo. Y yo no lo digo todo. Ya, entonces, ahí está. ¿Por qué la iglesia es tan corta y por qué el fallido mayor? Porque la mitad de las personas me odian y la otra mitad me detesta. Esa es la teoría. Entonces, si una persona muy incómoda, me demasiado incómoda, bien. Todo esto se remonta a mi casa, a la ciudad de Cartagena. Yo viví así en el pleno centro de la ciudad de Cartagena, frente al Parque Centenario. Mi casa era una casa donde brillaba media
mundo, en medio de Colombia, y era un museo de la cosa más espectacular del mundo. Mi primer libro está basado en los libros de eso. La Biblia acaba de ver primero la violencia de todas esas mujeres que llegaron a mi casa. La primera violencia. La violencia de la gente que va desapareciendo en esa joven, ¿viste? Entonces, una mujer que se acerca con 15, 12 años de la noche, no tiene más en casa. La primera cicatriz de los niños fue la realidad de una mujer, ¿viste? Entonces él empieza una herida. Porque tuve la oportunidad de viajar en toda mi corta práctica siendo muy niñito. Viajaba en esos buses, recorría todos los buses, toda la costa, desde La Guajira hasta Montería, La Cascada, Yapey, todos los rincones. Y en cada lugar de esto, el río empezó a cantar. Empezaron a cantar las siembras, los estanques, las cosas. Pero paradójicamente me tocó ir a una escuela que se llama Bambaco, Bolívar. Y terminar allá, porque me quedaron como que al principio por ahí iba el Carcajeno. Ahí empieza una cantidad de anécdotas, y termina en Bambaco. Y en Bambaco no puede lograr, me volví a gente que me despedazó por primero. Me partieron por todas partes. O sea, y entonces, bueno, ¿qué más les cuento? Surge la tentativa de hacer un escribir basado en esta cantidad de cosas, que nosotros hay un proceso de violencia con Montes de María. Una vez bastante golpeada y complicada, pero no solo eso, es la violencia de los llanos, la del Amazonas, porque yo he viajado mucho. Yo conozco bastante la geografía de Colombia. Y entonces, cuando yo veía a la gente bajar del río, en los ríos, los niños muertos que llegaban, la gente deslumbrada, la gente cayéndose a pedacitos, y esta cantidad de cositas, fue llenando lo que es ese libro, de cosas que son cosas que viví y que reflejan un horror. Y lo que yo he visto es bastante complicado, bastante duro, y no se toca. No me gusta hablar mucho de estas cosas, porque es un libro que realmente me duele demasiado. Es un proceso de violencia bastante grande que está recogido ahí. Entonces no sé qué digas tú, Eduardo. Pues que desafortunadamente, mi querido Gonzalo Alvarino, es nuestra realidad, es lo que nos ha tocado vivir. Creo que Colombia nunca ha salido de la violencia, es un estado normal desde la primera, digamos, desde el vamos, cuando llegaron los españoles a sus territorios, y por más intentos que se hagan de intentar salir de ella, parece que siempre llegamos a ese círculo vicioso donde se repite una y otra vez la misma historia, y poemas como los de las cicatrices del agua resuenan en esta época y en todas las épocas. Le damos un poquito para ir entrando en materia. A mí, mi querido Gonzalo, me encanta apropiarme de la voz de los poetas, de forma que voy a leer un poquito antes de pasarte el micrófono. Noches sin alas. Es un dolor de 4 letras y nombres que se cortan con una tijera. La mirada de esos niños y sus voces que se queman el pasado. A mi madre le arrancaron sus cabellos de río. La luna era brillante. Lograron taparle la boca a la selva. Las noches ya no tienen alas. He matado a tanta gente con este único ojo y estas manos de agua que no existen. Mi querido Gonzalo, tú sueles enviarme fotos de diferentes escuelas, de diferentes regiones del país, generalmente de la costa atlántica colombiana, algunas otras de paisajes hermosísimos de Cartagena, del mar, de la costa. ¿Cómo confluye la belleza, ¿no? Porque entre más viajamos y más conocemos el mundo y más revisamos nuestro propio país en contraste con otros países que vamos visitando, nos damos cuenta de la hermosura que hay no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica.
contrasta esa hermosura tan profunda del paisaje con el horror tan tremendo de la violencia y de todo aquello que tú has visto. Te cuento, yo tengo una colección de fotografías de más de 4.000 flores colombianas en toda la región. Pero a mí entonces me encanta ver un fenómeno, y es como van leyendo las gotitas de agua de las flores. Y muchas veces no cayeron gotitas de agua, sino cayeron gotitas de agua de las flores, no hay sangre. No es nada más terrible que las rosas manchadas de sangre. Y después que cae la lluvia, que se va formando. Bien, en cuanto a los paisajes, y yo viendo todo esto, y estoy tomando Cartagena al amanecer, tenemos que hacer, porque yo voy a caminar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 9 de la mañana de Cartagena, porque nos tiene que ir aparte en cualquier país, porque yo me salí a conocerlo todo, ¿viste? Yo me tengo para conocerlo. Entonces, ¿qué nos cuenta esto? La clave de los paisajes. Porque lamentablemente es así, vivimos en los mundos, por un lado la hermosura y por otro lado la muerte. Tenemos una cosa, entonces esto nos corta, se nos atraviesa y nos va cosiendo de una manera desesperada y desesperante. Entonces, por ejemplo, en La Guajira, me ha tocado, cuando he estado por allá, ver los niños por este tamaño, ¿viste? Así, ya muertos, los perros que caen, no sirve para nada. Y que era ese estado que se ha estado antes. En ese momento tenemos todo allá por la serranía de la Macuida. Me gustaría que conocieran eso, ¿no? Como un bosque tropical allí, esa serranía de 600 metros. Puedo conocer tanto, pero también tanto miseria. Una cosa en el sur de la Guajira y otra en el norte, y no que condenados al carbón. Yo tengo problemas de los niños ahí, donde los niños ven las Filipinas, cómo se acercan, cómo los transforma, cómo los va matando, los va marchitando de una manera terrible. El río Cesar, el río Ranchería, el río Guatacarí, esos ríos que vienen de la Sierra Nevada, que no tienen más historia que contar de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nos enseñan el dolor de muchas cosas, ellos no son como nosotros que están mirando hacia allá, no, ellos miran hacia acá y la lluvia que cae, el cielo. Entonces, ese libro mío tiene matanzas, pero yo nunca las digo, pero fueron hechos que ocurrieron en mi país. Y por alguna extraña razón, me tocó estar demasiado cerca. Entonces, ya no me pesa, no lo escribí, pero me golpea ya. Es otra cosa totalmente diferente. Domingo de familias felices. Da lo mismo levantarse de cualquier lado. No hay cama. Es normal. Otro día de frío. Da lo mismo alimentarse de la basura. Con estos 17 kilos y estas heridas de cigarrillo en mi rostro, pago por las calles de la vida. Recuerdo el olor de mi madre. Aborrezco a esta buena gente que mira mis costillas en este domingo de familias felices. Camila, 11 o quizás 12 años. No puede contar las lágrimas de las estrellas. Tiene una hermana menor que parece una ramita de verbena. Camila cuenta la leyenda del helicóptero, de cómo este se fue comiendo su piel con sus aspas de fuego. Lee con su voz diminuta, siento su miedo infantil. Al día siguiente, tengo sus ojos en mi memoria. Estoy a punto de llorar. Solemos ver las otras regiones de Colombia desde este centro que no tiene todo, ¿cierto? Las grandes urbes son como Aleps. Para quien se haya leído ese grandioso libro de cuentos de Jorge Luis Borges, sabrá el concepto del Aleph. El concepto del Aleph es un objeto que enmarca, que engloba el universo, y también está el universo englobado en un solo objeto.
De forma que las grandes urbes son una suerte de Aleph en donde está el universo, con todas sus cosas buenas, con todas sus cosas malas. Pero, sin duda, es un lugar que nos resguarda de esta violencia tan terrible que se vive en otras regiones de Colombia que no están resguardadas. Hicimos un conversatorio el segundo día de feria, de joven, de la narrativa joven colombiana, y uno de los narradores, que es del Cesar, nos indicó que creció en una región en donde era probable que llegaran algunas personas a sacarlos a él y a su familia de las casas y a justiciarlos. Y eso pasa en muchas regiones de Colombia. Y no podemos sino imaginar qué es lo que significa acostarse a dormir con el corazón en vilo, casi como en el aire, sabiendo que en cualquier momento pueden venir por nosotros, si se les da, si así, digamos, si tienen la voluntad de hacerlo, y mandarnos a otro lugar, desterrarnos de este planeta. Ahí hay un libro que se llama Morir es un país que amabas, en el que convocamos, y está Gonzalo incluido, a 413 poetas de Colombia para que le escribieran un poema cada uno a 413 líderes sociales asesinados después del Tratado de Paz con la guerrilla. Un libro que hemos presentado en 16 ciudades de Colombia. En mi caso particular lo presenté en Berlín, en París, en Olomouc, República Checa, y este año pensamos presentarlo tanto en Filadelfia como en Nueva York. Qué fácil es ver la violencia desde estos centros, desde estos pequeños Aleps o estos grandes Aleps, en donde tenemos el mundo a nuestro alcance, en donde está el aeropuerto Dorado a pocos kilómetros, que aparte nos conecta con el resto del mundo, cuando de verdad, desde esa desolación del territorio, desde ese miedo, desde esa angustia constante del vivir, se ve no desde una ley, sino desde la carne misma, desde los huesos, desde los cartílagos, que perfectamente podrían ser quienes mancharan no solamente las flores, sino las otras, no solamente las rosas, sino las otras flores del jardín. Mi querido, compártenos el poema del que hablabas. Una guitarra de 3 cuerdas. Los niños ya estaban despiertos. Era domingo. No le dieron tiempo al mal desayuno de la madre. Andrés, el menor, se encontró con la historia de una niña que tocaba una guitarra de 3 cuerdas. Virginia se perdió en una tormenta de unos náufragos mientras yo leía el último capítulo de la tempestad. Nos sacaban a hacer tiempo en el parque con la misma sonrisa de la siguiente semana. Después a comer otra vez. La infancia de la vida mujer derrotada a los 30 años. Ustedes no saben que la gente que cuida niños para matarlos, en este país hay cuidadores y los cuidan para que los padres vean que nos están matando y cómo nos entretienen. Pero no se cuenta. Es una historia de violencia que nosotros nos supera. Una manera terrible. Pero no se dice. No hay nada para eso. Díptico del hombre. Andrés tiene dedos quebrados, un par de chichones en la cabeza. Frío, lluvia, hambre, con 4 años y la saboya. Otro texto.
Amparo tiene la cara sucia y una barriguita más grande que la luna. Con escaso 11 años lava platos y todas las noches, a pesar de la lluvia, es visitada por su tío que la quiere tanto. Edad de las bicicletas. Tienes la edad de las bicicletas, la desnudez del mar, cielo dejándose besar por unos pesos. El segundo de la violencia de lo que ahí ocurre. Yo no quiero alargar más, no voy a entrar tanto. Voy a leer un texto y solo listo. Es el árbol de la muerte, de las estadísticas, donde crecen cabezas, manos y pies, y son gajos de otro mañana. Ni el agua ni el sol son necesarios. Detrás de un escritorio, alguien cuenta sus ganancias. Y ya para terminar, la extensión de nuestros cuerpos. Tu hijo, mi hijo, la extensión de nuestros cuerpos en el infinito tiempo, hoy mueren con la crueldad de aquellos que aman la paz. Listo. Y me voy a remitir a dos textos de las mascotas. Como por acá está, si no tenemos aprendido. El momento preciso de la lluvia. El primer beso es la muerte de las arañas, el brillo de las uñas y el momento preciso de la lluvia. Es el ejército de Dios en mi lengua la aguja, para tejer sus labios a mi océano. Aroma de pájaro, caballito de mar en mis dientes, trompo que canta, aurora que no le importa morir en los pueblos. Bueno, mi querido Gonzalo Alvarino, tú dictas los tiempos aquí. Te pregunto, ¿quieres que dejemos la presentación ahí? O yo tendría una pregunta final y quieres que la abramos al público. Perfecto, muy bien. Si vamos a volver a la violencia, por supuesto que los seres más susceptibles de la violencia son los niños. Y este es un libro exclusivamente, podríamos decir, o casi exclusivamente, de poemas de violencia hacia los niños. Porque en mi caso particular estoy haciendo una tesis en un doctorado en la Universidad de Olomouc, Moravia, República Checa, acerca de la poesía de la guerra en Colombia y de toda la investigación que llevo hecha ya en 2 años de doctorado. Me falta, por supuesto, ahondar en estos 2 años finales en la tesis de grado y en la lectura de poesía, pero ya he hecho un trabajo importante. Y aparte, el próximo domingo, aquí en este mismo lugar, se va a estar presentando el primer libro académico que hace un análisis de la poesía de la guerra en Colombia. Se llama Nombrar las palabras silenciadas, de Angélica Hoyos Guzmán. Y en ninguno de estos libros de la violencia que hemos leído, mi querido Gonzalo Alvarino, ninguno de ellos está dedicado a los niños. Más allá de que sabemos que trabajas con niños, ¿qué te llevó a darle ese enfoque? ¿Y por qué? ¿Y
te pregunto también si hay un mensaje posterior, subrepticio, que no se puede ver en tu libro. ¿Qué le quieres decir no a nuestros espectadores aquí? ¿Qué quieres decir de verdad a la gente que podría hacer una diferencia? Te cuento, esto arranca que era un niño, tenía el balcón, que tenía 7 balcones, 3 pisos en el centro. Y hay una toma del Parque Centenario que y a mí desde el balcón de la casa, yo estaba viendo el visual del Parque Centenario, bajando. Entonces yo veo una violación a una niña terrible y no puedo estar destrozando. No puedo hacer nada. El día que me dijo que lo hice, me dijo, eso es un hecho capital. Yo sigo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entendemos que se trata de un tema muy terrible. Bueno, mi querido Gonzalo, discúlpame haberte llevado a ese recuerdo tan terrible, discúlpame, pero bueno, en nuestro afán o en nuestra necesidad curiosa de intentar resolver de dónde viene el poemario, pues tocamos ese tema, ¿cierto? Porque las obras de nosotros son ilimitadas. Nosotros tenemos una inventiva de la muerte terrible. Buscamos la forma más sofisticada y más desgraciada de matar a otros. Con la cuando ocurre el día de personas de los niños de meses, de años. Y todo lo que ocurre, o sea, terrible. Entonces, es la que vemos en la ciudad, pero la del campo es peor. Como para poderte, que tú entiendas, te mandan los pedacitos, todavía está vivo, ¿viste? ¿Qué parte quieres recuperar? Entonces, están llenos de tanta muerte, son libres. La poesía puede decir lo que sea y el poeta puede hacer lo que quiera, escribir bien o escribir mal. Eso no es otra cosa. Hay que contar bien el libro con la lectura. Por eso no le pongo fecha de mi ciudad ni nada, porque se repite. Y no te encanta, pero está repitiendo el poema. Solo que no podemos. No está callado. Luego lo que dice que tienes una forma de que no te das. Entonces, es complicado. Sanar esas heridas, sanar todo esto, va a apuntarnos bastante. Y aquí la violencia, yo diría que estamos criados para eso. Y tenemos sangre para todos, pero sangre para todos. Entonces, es complicado. Cuando hay mucha gente que va a hablar y la región de la costa, por ejemplo, nosotros en la costa, que aquí hay amigos de la Guajira, ustedes saben todo lo que pasó. Todo lo que pasó en la costa. El pueblo de Nueva York, el pueblo de la Sierra Nevada, el pueblo indígena del Tocalibre, toda esa cantidad de cosas. El despojo terrible de nuestra tierra, qué horrible. Todo lo que se cuenta en el Cesar, el pueblo, el Bolívar, terrible. Y todo este río tiene tanta sangre, pero que ya, o sea, no puede. Lo terrible que es una cosa. Entonces, ¿preguntas? Demasiadas preguntas. Bueno. Más que preguntas, Sabarino. Yo ya conocí la escritura, no te conozco. Y me dice México. Venimos desde México. Muchas veces hemos tenido conversaciones sobre la filosofía, nuestra visión cultural. Y hemos tratado que todos conocemos el gobierno. Yo escribo de Salvador mismo. Sé lo que es gobierno, sé lo que es
palabra exacta para definir esta monstruosidad y que tengamos que recomponernos para espíritu gritarlo a través de las letras. Yo te entiendo perfectamente y te agradezco completamente llevarnos a ese punto donde tenemos que seguir luchando, alzando la voz. Yo tengo esperanza en los pocos que somos, podemos hacer un cambio. No sé cuándo, en la vida, no sé. Pero no quiero esperar, no quiero perder la esperanza, no quiero perder la fe. Yo te pregunto aquí, ¿cómo has logrado seguir adelante después de cruzar ese último necesario? Talleres, en las regiones más marginales de Montaña, que no por todas partes. Y es la lectura. Pero no solo en España, que como digo, en República Dominicana, me ha tocado hacerlo en su país, en los colegios, una región golpeada también por los conflictos fronterizos que hay con Haití y el mismo Santo Domingo, en una zona bastante complicada. Entonces ahí estamos enseñando a los niños a hacer todo de la literatura, ¿viste? ¿Cómo poder meternos en esto? ¿Cómo poder cambiar? Entonces, tenemos que decirle a ellos que esto ocurre y que esto pasa, para que esto no vuelva a ocurrir, porque aquí el problema que quieres es que la memoria de lo que pasa y nos queremos analizar en las cosas. Entonces, eso ya es bastante complicado. Entonces, por ahí, yo estoy tratando de creer una cosa que se llama escaparate literario. Yo ahora le quito libros a todo el mundo a llegar a un catito, y eso es de Olaya, para que puedan leer y tener un texto. Y ganar un libro a todo el mundo. Yo no me en la casa, porque ya lo daba 4 o 5 libros y yo se lo repartía. A veces le dije a la universidad, y cuando yo enviaba una maleta de libros completa, al repartirme a los niños, no importa. Pero que 1, 3, 4, 5 general, que a veces me dice, y generarse un cambio, que ponerse a la gente, que la verdad que es tan grande que la gente puede asignarlo no siempre, y nos convertimos en insensibles, en tratar por horror. Entonces, es lo que entender. Pero yo todos los días me levanto, salgo a caminar en mi casa a las 4:30 de la mañana, camino 3 horas, así que pasar un día bonito en el camino. Y ¿qué estuve? Ahora estuve en Intercambio de Perú, con el equipo fue Callao, los ordinarios de una persona terrible. Y entonces ahí me encontré una biblioteca en el Callao, un museo que es un Perú maravilloso. Ese museo que está haciendo allá, que me dice que América, Colombia, a través de su poesía, a través de su poesía, me hace un cambio. Y claro que hay, y no se puede quedar atrás, hay que decirlo. Porque no se puede decir lo que digo, no puede resultar, no puede decir, puede ser cada cosa. A mí realmente no me gusta. Claro que a veces mando fotos, pero yo por lo general un teléfono fotografía. Yo trabajo con una persona y nunca, ya. A una o dos personas y ya, no me gusta eso. Soy Jacinto Ascensión, del colectivo Poeta La Cafetera de la República Dominicana. Leer este libro de Gonzalo. Yo trabajo hace varios años con niños en situación de calle. Niños que no quieren ir a su casa, no quieren ir a vivir con su mamá ni con su papá, con su padre. Niños que por la violencia en el hogar prefieren vivir en la calle que en la casa. Una vez hicimos una encuesta, yo soy un sociólogo, tuve que hacer recoger algunas informaciones. Y una de las preguntas que hacíamos a los niños, ¿por qué? ¿Dónde se sentían más seguros? ¿O dónde ellos percibían más violencia? Más violencia en su casa. Y otra cosa que a mí me
Me chocó duro. Y segundo lugar de violencia, la escuela. Preferían estar en las calles que estar en la casa y estar en la escuela. Entonces, eso que tú recuerdas es lo que uno va palpando, va lidiando, porque en la casa de la acogida esos niños vienen con un nivel de violencia increíble. Y comprender eso no es tan fácil, hay que estar ahí. Yo que tengo dos niños, uno de 15, otro de 17 ahora, cómo viven, cómo lo trato, cómo lo cuido, cómo le doy un contexto, cómo le doy libertad, cómo enfrentar ese trabajo del día a día de esos niños que viven de la violencia. Entonces son cosas que no es tan fácil poder enfrentar. Yo te felicito, Gonzalo, por, yo decía, cómo tuvo valor para escribir un libro. ¿No desacuerdo ese valor? Porque a veces yo quisiera escribirlo, no puedo escribir. Quisiera plasmar, escribir poesía, escribir una narrativa con ese tema, pero no puedo. Sin embargo, Gonzalo sí puede. Así que, Gonzalo, te felicito. Sigue escribiendo, porque al final el poeta, el escritor, también tenemos que arriesgarnos, tenemos también que salir de la parte de la comunidad y irse a la zona de conflicto, a las fronteras, y eso es lo que tú has hecho, estar viviendo, escribiendo desde la frontera. Gonzalo, me conflictúa que yo escribo para niños y me llega a la memoria un poema que yo escribo en letras. Quiero jugar con el ritmo y el verso y hablar en una sopa de letras y de ejecución. Me doy cuenta que una parte digo que hay que jugar también con las letras y el pollo. Y mi ilustradora, mi maestra, me hizo el favor de dibujarlo, y me dice, a los niños les va la hambre. No me dice más bien la hambre. A los niños se les va a gustar la sopa. Eso me conflictúa. No, yo tengo como hice una selección de 10 poemarios de 25. Y tú gastas en eso, y llevas libros para niños. Entonces, ¿dónde? La primera pregunta sería, bueno, pero al menos un libro que sí de eso. Y la primera y la segunda, a mí me parte el agua que de no te quiero escribir para niños, para niños, ¿no? Porque las clases sociales existen y se ven reflejadas en los niños, y a veces los niños que tienen también todas las mejores o mejores condiciones de vida que otros son víctimas de violencia. Y otro punto que quiero contar es que a mí me sorprendió también. Si te hago una universidad de sería algo así, director de casting de los niños y les preguntas a los niños, a raíz también de un problema mío. Claro, mira, puedes escribir a mi correo personal. Les digo que pregunté, 4 me dijeron, el de que policía, casa, que soldado, que policía, que militar. Los talleres que yo para no tienen que ver nada con la violencia. Escúchame, eso es otra cosa, eso es otro mundo. Es un mundo donde yo trato de recuperar la infancia que se ha perdido del hombre. Que nosotros como adultos matamos la infancia del hombre. Y yo lo que tengo es esa infancia que se ha perdido, ¿viste? Y lo digo, cuando yo mis talleres, no tiene que ver nada con lo que la gente hace. ¿Viste? Y yo pongo a ellos a que sean otra cosa. A que sean todo eso humano. Sean una persona. Sean agua, sean piedra, sean piedra, todo. Para responsabilizarse después.
Yo tengo un taller que se llama El Árbol de la Vida. ¿Son de las B? Rico. Como Ah, ya yo te era llamo. otro, como conozco el olor, ahora es el olor. Ah, de RCN. Con vida, la esperanza. Eso no hay un problema. Pero yo pues, esas películas. Yo no sé, pero no. Porque se me quitó todo. Pero no hay esperanza de otra manera. Entonces, fíjate, cuando yo hago los talleres y todo el cuento, los pelados me dicen, esto ha pasado. Usual, puedes Dice, tener una en profe, yo quisiera convertir en rubio. estos días. Yo creo que dice, oiga, profe, Esta le hacemos yo un quiero chip. convertirme en el abono de tierra, pero no cualquier tierra. ¿Qué pasa? Ahí también hay una cosa, ¿viste? Es con una Dice, no, me tiene que poner a hablar, sí, a la naturaleza. Usted lo pone a de la vida. dirección. Y el árbol de la vida tiene como 60 personajes, ¿no? Para crear un árbol. Se llama Diablo. La diferencia. Ya, la otra pregunta era, Dice el casting, algunos actores colombianos. No, que esto es con Legionarios, una cosa propia de combate. Dice con los actores nada de eso. Es extraordinario. Empezamos a jugar. O sea, no creo la mala, pero todo lo que se estaba en un taller mío, ¿verdad? de todo esta vaina. Yo creo que todo lo que Yo empecé con la preguntas. poesía. Yo me conecto, El está en la teatro, conexión, al termina cine, siendo, y después con la música. yo no me doy cuenta que es cine. Hago música. Porque fíjate, ya le dije, porque simplemente empezó con su guitarra. Hicimos una canción No sé, una espectacular. Y ese animó a otro que hiciera una canción, y otro una canción. Y hizo algo tan maravilloso, con un deseo, pero no quiera, ¿viste? Buenísimo. Entonces esa es la perspectiva de todo. Entonces tú me puedes decir, ¿qué más? Yo estuve en ahí, un que se llama Clato 25. no hay que tú me digas eso. Pero tú tienes que ser libre. Pues le escuché el nombre, pero no la vi. Lo primero que yo hago es tirar al piso. Lo primero que yo hago es un taller de que me revuelco en el piso. Él es La receta, yo te lo digo en el piso. Yo le digo, tira cualquier cosa. Se lo olvidas. Y le meto las negras, cualquier cosa, es una locura. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Niño. Porque si queremos ser poetas aparte, siempre tenemos que mantener al niño vivo. Nunca dejarlo morir. Nunca dejarlo morir. Y por supuesto que si no ha estado envuelto en un ambiente de violencia, lo último que quiere es traspasarle ese ambiente de violencia a niños que de por sí ya viven en ambientes violentos. está en el contexto de la hoja de vida, pero no sé si está a favor o en Bueno, contra. mi querido Gonzalo Alvarino, yo Se creo hace que como más. es un tema muy doloroso, muy doloroso, muy La poesía doloroso. para mí es lo primero Tati Carrión, la poeta de Chía, también ha tocado un poco, también de forma tangencial, y hay que mandar todo el manuscrito. poesía con relación a la violencia hacia los niños. Ella tiene una novela hermosísima llamada Tierra de Cuerpos, que está narrada en primera persona en la voz de una niña Son 250. previa a la adolescencia, pero una niña que le toca huir de su pueblo porque asesinaron al padre, y es una suerte de Lazarillo de Tormes colombiano, muy doloroso, dolorosísimo, que de verdad en mi caso particular, cuando estaba en el proceso de edición de la obra, porque se la ayudé a editar con nuestra querida Tati, pues lloraba en cada una de las páginas, y no he sido el único que ha logrado con esta obra. Creo que hemos sido testigos de la presentación de un libro muy triste, muy doloroso, muy desolador, pero es importante que este libro salga a la luz y esté ahí
en las repisas y en las librerías para que la gente entienda que la violencia aquí en Colombia fundamentalmente a los niños los tiene muy heridos y aparte muy atravesados. Y cuando así te atraviesa la violencia, estás en una situación muy comprometida con la vida y con el adulto que serás. Con el adulto que serás y que crecerá a estar lleno no solamente de cicatrices, si es que logra curar las heridas, sino de heridas abiertas, que es lo peor que nos puede pasar, porque no vamos a tener tranquilidad de espíritu, y la tranquilidad de espíritu es lo que nos permite un balance para poder intentar tener una vida normal que nos permita desarrollarnos como seres humanos y desarrollar todo aquello que queramos conquistar en la vida. De forma que no es un asunto menor. Mi querido, bueno, te felicito. Un aplauso grande, por favor. Para todo aquel que quiera leer las palabras de Gonzalo Alvarino, el libro se encuentra aquí a la venta, en el stand de la editorial Escarabajo y en las librerías más importantes del país. Muchísimas gracias.